El día de mañana Brawl Stars va a sacar un nuevo desafío por el Championship de agosto y en el video de hoy te voy a mostrar los mapas y los mejores combos para que tú puedas ganar este nuevo desafío. Comenzamos con el primer mapa, se llama Rocabelle, es un mapa de noqueo muy común, de seguro lo has visto en la rotación, yo también he jugado bastante en él. El mejor combo aquí va a ser Tick, León y Byron, también lo pueden reemplazar por un Sprout que sería Sprout, León y Byron, o también pueden jugar un Colt y un Brock por los laterales rompiendo claramente para hacerle más fácil la tarea, y el Tick que vaya soñando con los muritos del centro que obviamente no se los tienen que romper, y así pueden tener una mejor cobertura y que no nos encierren tan fácil. En general la gracia aquí es que vayan con el Flower y vayan molestando, metiendo la presión, que las personas que estén jugando en el otro equipo tengan que irse hacia atrás y ahí arrinconarlos hasta terminar con ellos y así ganar estas tres primeras rondas. El segundo mapa se llama Anillo de Fuego, es de zona restringida, un mapa también muy común visto en el juego, y el mejor combo aquí va a ser Rico, Tara y Lobo. El Rico va a ir por el lateral donde están las hierbas de ellos para molestarlos con los rebotes y meter una presión increíble. La Tara por el medio o por el lateral también, que puede tirar las sombras para molestar, y el Low medio también porque para tirar la pista de hielo y molestar un montón. También la otra variación que les traía era Rico, Tara, Bell, que van a hacer técnicamente lo mismo, pero simplemente la Bell que va a estar molestando más con los rebotes. Y el otro combo es Spike, Bo y Tara. Aquí la gracia es que Bo vaya en el medio, coloque el totem en alguno de los lados, Tara saque ulti, Spike saque ulti y vayan soñando y molestando en el centro. La verdad es que son muy buenos combos, espero que les sirvan para este mapa. Tercer mapa se llama Zona Segura, es de atraco. El mejor combo para este mapa va a ser Colt, Spike y Belle. Mucha distancia, mucho daño, especialmente por el Spike. La gracia aquí es que el Colt vaya para la pared que tienen como media cerrada, la rompa para que tengan una tercera línea desde el fondo, desde el principio tengan una tercera línea, y el Spike va a tratar de soñar y avanzar lo que más pueda para llegar a la caja y meter el mayor daño posible, porque Spike mete un montón de daño en la caja, y la Belle va a tratar de, con su distancia, tratar de molestar a los rivales, hacer que los rebotes valgan la pena y tratar de hacer el mayor número de daño a la caja, y especialmente a la caja porque si le da la caja va a rebotar contra los enemigos y así va a ser un ciclo de rebotes y va a molestar un montón. Y obviamente las demás variaciones que les traigo también es Colt, Rico y Byron, un combo que tiene mucha distancia también y que tiene bastante daño, si es que el Byron logra acertar bastantes piquetas, y el Rico que con los rebotes puede reventar un montón, especialmente arriba en la caja. Y el otro combo es Colt, Colette y Byron, lo mismo que con el Rico, pero la diferencia es que la Colette va por si acaso se les juegan un tanque, que puede ser un Bull, que juegan bastante en este mapa para lanzarse y volver a lanzarse, o un Darryl también, que se ve bastante aquí. Así que ahí están las tres combinaciones de combos que les dejo para este nuevo mapa. Cuarto mapa es Brum Brum, también mapa conocidísimo de atrapa gemas. El mejor combo aquí sin duda es Bo, Tara y Amber. La Amber se va a ir por el lado derecho de la hierba, va a ir soñando hasta que cargue una ulti, quemar esa hierba, y la gracia de la Amber aquí es que vaya quemando toda la hierba y que ellos no se puedan esconder y tengan más visibilidad a ustedes. El Bo obviamente va a ir con visión para poder mirar alrededor, que no los vayan a pillar desprevenidos y que pueda soñar muchísimo mejor. Y la Tara puede ir con visión o con sombra, aunque yo siempre prefiero ir con sombra, aunque haya un mapa con pasto siempre prefiero las sombras, ahí a elección de cada uno. Y la gracia es que la Tara vaya molestando lo que más pueda con el Bo le coloque totem para que la Tara pueda tener ulti en caso de que se les complique, lanzar la ulti y hacer la remonta. Es muy fácil el combo, muy sencillo de jugar. Y las siguientes combinaciones que les traigo es un Bo, Pam y Amber. Esto es para aguantar bastante más el centro. Aquí la gracia es que el Bo le coloque el totem a la Pam y la Pam cargue ulti, y así puedan tener un mayor control del centro porque se van a estar jugando con el totem de la Pam. Y en general el otro combo es el Crow, Tara, Amber, que es lo mismo que el primero que les nombré, simplemente que no van a tener la visión del Bo, y el Crow va a ser como la visión haciéndole los piquetes, por así decirlo. O sea, la visión que van a tener con el Crow es la vida que les va quitando a los enemigos. Yo prefiero el primero sin duda. El último mapa se llama Estrella Fugaz de Casa Estelar. El mejor combo aquí sin ninguna duda es Piper, Nani y Tick. El Tick va a ir en el medio, va a tratar de molestar lo que más pueda porque esa es su función principal, sacar cabeza y molestando con la cabeza, ir matando enemigos. La Piper va a ir por un lateral, va a ir con la habilidad de quitar más daño con los arbustos, a ganar por el ladito que más les convenga. Pim pam pum, la Piper va a ir haciendo sus kills, y la Nani aquí la gracia es que tiene mucha distancia, tiene mucho daño, si la saben apuntar increíble, y van a llevar el gadget que si les hacen daño se les devuelve la mitad a los enemigos, y obviamente
la cabeza puede molestar un montón también de Nani. Hay variaciones, pueden jugar Piper, Nani, Sprout, que sería cambiando solamente al tick, pero la misma función que hace el tick, o sea, molestar con el Sprout, y lo que ganan es que pueden encerrar a los enemigos con las paredes del Sprout. Esa es la única variación, pero igual es la misma función, molestar con el Fragua. Y el siguiente combo sería una Piper, Bea y el Mr. P. La Piper sigue haciendo lo mismo, pero la Bea va a ir con un control más al centro, un control más agresivo, por así decirlo. Va a tratar de ir a buscar la kill especialmente, y el Mr. P lo que va a tratar es que ir entre pasivo agresivo hasta que cargue la ulti. Cuando carga la ulti salen los pingüinos, es una molestia total en el mapa, pero si le sale un combo que les pueda contrarrestar eso, se les va a complicar un poco. Pero el Mr. P, incluso si la tiran hasta el fondo atrás, los pingüinos siguen siendo muy molestos, y con el gadget que los pone tochísimos, ¿para qué les cuento? Si juegan bien Mr. P, aquí podrían hacerse una jugadísima, pero jugadísima con el Brawler. Estos son todos los mapas, estos son todos los combos. Espero que les ayude a ganar este nuevo desafío. Espero que puedan conseguir todas las recompensas que vayan a dar, que también no son muy buenas, o que clasifiquen al Championship. No sé si a ustedes les gusta competitivo, a mí me da igual en ese tema, pero espero que les ayude un montón. Pero ahora les dejo la pregunta: ¿creen que pueden ganar este nuevo desafío de Brawl Stars? Déjenmelo todos en los comentarios y los voy a estar leyendo. Pero si quieren seguir viendo videos de Brawl Stars, les recomiendo este a continuación. Sé que sí.